tardes. Vamos a continuar con nuestro congreso online. Todo va llegando a su fin y vamos a tener la última ponencia sobre un tema pues muy de actualidad. Efectivamente, la pandemia que hemos sufrido a nivel de todo el planeta ha sido el hecho más importante y que más trascendencia ha tenido, sin lugar a dudas, de este siglo. Ha llegado a transformar nuestros hábitos sociales y también, por supuesto, la práctica médica. La práctica médica que en un principio parecía que era solo para algunas especialidades, pero también para la cirugía del pie y tobillo ha tenido importantes repercusiones. Tanto es así que nos ha hecho plantearnos cuáles son los riesgos a los que podemos someter a nuestros pacientes durante esta pandemia, cuáles son también los riesgos que corremos nosotros mismos como cirujanos o otras múltiples situaciones de cambio en la realidad de nuestra práctica diaria. Para hablarnos tenemos a un ponente de altísimo prestigio y de gran conocimiento en todas las materias jurídico-prácticas de la medicina, aparte de su altísimo nivel en la cirugía del pie y tobillo, que es el doctor Manuel Monteagudo, que nos va a hablar durante un rato de su experiencia pasada, presente y futuro y las recomendaciones que él nos va a dar. Por eso, yo desde aquí solo me queda darle la palabra y esperar a que después todos le hagamos preguntas y podamos obtener toda la información que seguro que él tiene y nos va a poder ilustrar. Si es que nada más, Manuel, te cedo la palabra y esperamos tu charla. Muchas gracias, Mariano. Gracias por la invitación para estar aquí con todos vosotros. Enhorabuena a todas las mesas anteriores. Me ha parecido una reunión, un congreso magnífico en cuanto a practicidad y aprendizaje. Y enhorabuena a todos los ponentes y participantes del congreso y al comité organizador. Trabajo en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Me dedico en exclusiva a cirugía de pie y tobillo desde hace ya 20 años. Y trabajo también en la Universidad Europea de Madrid como profesor asociado y coordinador de segundo ciclo de medicina. Estos son mis conflictos de intereses. He trabajado durante este año con estas tres casas comerciales en materia de formación, pero no tiene ninguna implicación con la presentación de hoy. El cirujano de pie y tobillo en la pandemia de COVID-19, pasado, presente y futuro. He rehecho esta charla muchas veces, porque hay muchas maneras de enfocarlo. Las opiniones que voy a dar a continuación son exclusivamente mis opiniones, no tienen nada que ver con ninguna opinión institucional ni de ninguna de las instituciones en las que trabajo o represento. Y lo he cambiado muchas veces porque se puede, evidentemente, enfocar de muchas maneras. No voy a enfocar la charla de manera puramente científica, porque eso lo tenéis todos en los papeles. Todos sabemos que había que intentar ser muy conservador con las fracturas de tobillo que permitían ser conservador. Y yo creo que eso no iba a sacar a muchas personas de dudas o de dificultades o realmente plantearse qué ha pasado con la pandemia y nuestro colectivo. En enero del 2020 mi agenda estaba completa, tenía muchos viajes y muchos eventos por delante, estaba pletórico, con mucha ilusión por el año que venía, muchas visitas a amigos y a colegas por todo el mundo. Este era mi plan de viajes durante 2020 fuera de nuestro país. De todas las visitas que tenía, todas me hacían mucha ilusión. Una de las que recibí primero la invitación hace ya mucho tiempo fue de Shanghái, de China, para poder estar allí en una reunión de PITO internacional, porque con China me une un vínculo muy especial y me apetecía mucho el meeting de Shanghái. De hecho, me había reservado una semana luego para estar allí y poderme quedar. Para ver cómo funcionaban, para poder pasear, para ver Shanghái. Tenía hasta cita en el Sastre en Shanghái para poder aprovechar mi visita y tenía para mis días personales una habitación reservada en la punta de la punta que veis ahí arriba, en un hotel que hay maravilloso ahí encima. Pero curiosamente, con todo ya preparado, todos los billetes sacados, todo ya hecho, en diciembre de 2019 recibo un correo electrónico para tener una videollamada con el organizador del congreso y me cuenta que tienen que suspender la actividad porque el gobierno chino va a suspender todas las actividades científicas del 2020 por un problema de un virus que había en una ciudad que se llama Wuhan. Bueno, todo esto a mí me sonaba completamente a chino, como os podéis imaginar.
pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un gran trastorno. Bueno, pues yo lo dejé ahí y seguí con mi vida normal. Organizamos el curso Monteaceira a finales de febrero. Todo fue aparentemente bien, con mucha asistencia y hasta ahí pues no pasaba nada a finales de febrero. Una semana después del curso Monteaceira teníamos 2 fellows con nosotros y la visita de un colega de Letonia que venía a vernos operar una semana. Teníamos mucha cirugía, incluyendo prótesis de tobillo, rescates, muchas cosas. Y me empiezo a poner mal. Un día me levanto con mucho dolor de cabeza y con fiebre. Bueno, pues una gripe estacional, no habrá ningún problema y, bueno, pues una gripe estacional que faena, que justo cae en la semana que ha venido el compañero letón y no voy a estar en plena forma, ¿no? Empiezo a toser, la tos no es productiva y el segundo día de esa semana salimos a cenar y cuando empiezo a comer una ensalada, pues no noto el olor, no noto olores, notaba sal, pero no notaba olores. Pero bueno, alguna vez nos ha pasado a todos, ¿no? Una gripe común, todos hemos tenido alguna vez anosmia y tampoco le das mucha importancia, ¿no? Se te va al día siguiente y se te pasa y no hay problemas especiales, ¿no? Me sentía tremendamente fundido, era como si me hubiera pasado un tren por encima. El miércoles recuerdo que a duras penas me pude levantar, me fui a hacer actividad y el miércoles en la universidad comiendo no noto los sabores. Y no notaba sabores y entonces yo tampoco correlacionaba con nada. En aquel momento no sabíamos nada de lo que iba a pasar después, ¿no? Y fiebre, y vómitos, y mal cuerpo, y bueno, joder, qué gripe más rara, qué gripe más rara. En aquel momento yo pensé que tenía una gripe. Luego, cuando pensé que no era una gripe, no había pruebas, no había PCRs ni nada para comprobar si había sido una gripe o no era una gripe. Cuando ya en plena época de COVID y recordábamos aquello con mi anestesista, me decía, dice, esto es la síndrome de las 3 A's, ¿no? Anosmia, ageusia y anorgasmia, me decía, ¿no? Y de broma, pues hablamos de estas cosas y tal, pero luego, como le ha pasado a muchas otras personas que creíamos haber pasado la enfermedad, todas las pruebas han sido negativas, anticuerpos negativos, todo negativo. Pero bueno, este fue mi primer contacto con lo que yo creía que era una enfermedad. El día 9 de marzo tenía el quirófano lleno en doble sesión. Paradójica y curiosamente, echando la vista atrás, tenía 2 políticos programados ese día, de partidos diferentes, para operar el día 9 de marzo. Y nadie hizo nada, aparentemente. Se operaron. Y el día 11 de marzo ya saltan todas las alarmas porque los hospitales están inundados en urgencias y en las plantas de pacientes COVID. Y es cuando empezamos a oír ya noticias más serias y más preocupantes. El 12 de marzo se nos anuncia desde el hospital la parada completa de actividad y se nos dice que se nos suspende toda la actividad quirúrgica y toda la actividad médica sin fecha. Y, bueno, pues una sorpresa tremenda. Todos habéis vivido esto y todos sabéis la sorpresa grande que nos causa esta situación. En la sanidad privada, que es donde yo trabajo, nos dicen además que se cancela todo porque van a traer pacientes de la sanidad pública y efectivamente esa misma semana, el fin de semana, se llena nuestro hospital de pacientes de la sanidad pública que estaba completamente saturada y de repente las cerca de 300 camas del hospital se llenan de pacientes COVID, las 16 camas de UCI y otras 20 y tantas camas de UCI más habilitadas en la reanimación, todo absolutamente lleno de COVID en cuestión de 3 días, ¿no? Y esto pues nos deja completamente chocados, como a todos, ¿no? Mi primera preocupación es qué ha pasado con mis operados de las últimas semanas. ¿Les habría contagiado yo? ¿Se habrían contagiado por otro medio? Empecé a llamarles por teléfono, afortunadísimamente, probablemente por casualidad o por no sé qué, pero ninguno se contagió, afortunadamente. Había gente de riesgo, gente mayor, pero para que os deis una idea, en otro quirófano, el mismo último día del frenado, otro quirófano de trauma, 2 cirujanos, 2 pacientes, 2 cirugías largas. Uno de los cirujanos fue COVID positivo y tuvo mucha sintomatología. Y de los 2 pacientes, los 2 COVID positivo, uno estuvo ingresado pero le dio alta y el otro estuvo en la UCI y acabó falleciendo. Ese es un quirófano de vectorización salvaje cuando el virus era tremendamente virulento. Llamé a los pacientes programados. Todos entendieron bien la situación, la gravedad de la situación y pospusimos todas las cirugías sin fecha e hicimos telemedicina lo posible con los pacientes ya operados, con los pacientes con fracturas, para intentar dar la mejor atención posible. Los pacientes en general estaban muy agradecidos por las llamadas
y solo aquellos en los que era imprescindible ver una herida o hacer algún tipo de cura venían al hospital con todas las medidas de seguridad posibles, intentando separar el circuito. Se nos anuncia, como a todos vosotros, que solo se podían hacer fracturas y tumores durante la etapa de la pandemia. Es llamativo que de todas las fracturas que llegaron al servicio, a las urgencias de nuestro hospital, creo que prácticamente todas estaban asintomáticas de COVID y prácticamente todas dieron PCR positivo antes de la cirugía. Esto nos alertaba del gran peligro y del gran problema ante una cosa desconocida que era muy virulenta y que se extendía. Y yo creo que todos sentimos miedo, ¿no? Yo sentí miedo, temores, tienes familia, tienes un montón de cosas que te preocupan y sentimos miedo ante lo desconocido. No, el gran problema además es que no había pruebas, es que no había nada, tenías miedo personal a poder coger la enfermedad y yo también teníamos un miedo añadido y es cuando tienes una práctica privada, ¿qué haces con todo tu equipo que depende de ti? En nuestro caso somos 3 socios, tenemos que pagar muchos sueldos cada mes y ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo logramos intentar redistribuir a la gente? La urgencia nos baja un 95% de tener 80 o 90 urgencias diarias, a ver 3, 4 urgencias diarias. Tenemos que dejar de contratar a las personas que hacen guardia. Fue también un gran mazazo, aunque desde un punto de vista estético no está bien hablar de ello, pero bueno, todo el mundo hablaba del cierre de los negocios, pero da la impresión que a los médicos no se nos puede dejar hablar del cierre de nuestro negocio por no sé qué tontería vocacional que se nos asigna, ¿no? Y el durante, todo lo habéis visto también, el durante fue descorazonador porque al miedo se le unía la ausencia de pruebas, tenía sintomatología y no podías hacerte una prueba, no había PCRs salvo para los pacientes que ingresaban muy sintomáticos o que tenían que ir a UCI. Las batas, pues, ¿qué os voy a contar, no? El material que recibíamos era vergonzoso. Las opiniones y la forma de mantener la opinión, pues era también lamentable lo que recibíamos y volvíamos a tener ese miedo ante lo desconocido, ¿no? Se nos pedía que fuéramos en tropel hacia algo que estaba matando y que mataba gente joven y que además se comportaba de manera completamente caprichosa, porque al principio pensábamos que solo la gente anciana iba a morir, pero luego veíamos que en nuestro hospital, cerca de nosotros, moría gente joven sin aparentes patologías, ¿no? Recibíamos y se recibían en la sanidad, y esto es de la sanidad pública, de una amiga, estas eran las protecciones que recibieron de los políticos, gorros de ducha de los hoteles y chubasqueros de los comercios orientales de €1 de los que se lleva en el maletero del coche. No me extraña que la gente pues tuviera diarrea, ¿no? Con este tipo de cosas. Y por eso los suministros de papel higiénico estuvieron mal mucho tiempo y todos íbamos a la caja de papel a los supermercados, que es otro de los motivos de anécdota de la pandemia, ¿no? Cuando la cosa estaba desbordada en el hospital, el siguiente punto es, tendréis que hacer de covidólogos todos. Si va cayendo todo el personal, todo el mundo que haya contagiado, intensivistas, urgenciólogos, y les decíamos de broma, ¿no? De coña a los internistas y a los intensivistas, oye, no os preocupéis que cuando ya todo esté mal, iremos los traumatólogos a salvaros, porque los traumatólogos somos expertos en ganar vías difíciles y en meter cosas por los agujeros, como veis aquí, y no os preocupéis, que la vía aérea será nuestra, pero luego lo triste es que en muchos casos, pues muchos de los compañeros tuvieron que hacer labores de covidólogos, ¿no? En nuestro caso se priorizó las 3 personas que fueron positivas, demostradas en nuestro servicio, y a los que agradezco mucho, a Rodrigo, a José y a Pilar, que fueron los que hicieron y tomaron la delantera para poder hacer cirugías en los pacientes COVID positivos durante la pandemia. Y el durante nos dejó muy vacíos, nos dejó con todas estas dudas, descolocados, completamente descolocados. Nadie sabía qué iba a pasar con nuestra situación personal de salud, pero tampoco con la situación laboral, ¿no? que era muy perpleja y sobre todo un vacío muy grande, ¿no? Nadie se hacía responsable de nada y cada uno tenía que buscarse la vida. Yo publiqué este trabajo en la página web de EPAS, explicando los impactos terribles que podía tener la pandemia en la cirugía ortopédica, en la cirugía de pie y tobillo, en la práctica privada. Como pasamos mucho tiempo en casa confinados, poníamos la tele era otro motivo de cabreo, en mi caso, ¿no? Todos habéis visto la manipulación informativa que ha habido en la mayoría de las televisiones, minimizando las consecuencias de la pandemia y diciendo lo felices que era la gente que podían correr una maratón en el salón y en la terraza de su casa, ¿no? Y bueno, pues indignante también por ese tipo de cosas, ¿no?
Indignante también ver que mientras a tu alrededor estaban muriendo cientos de personas cada día, cayéndose 2 aviones de gente diarios y muriendo, en el país de al lado, a pocos kilómetros, o en el centro Europa o norte Europa, la pandemia tenía una afectación completamente diferente, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué habíamos hecho mal? ¿Qué habían hecho mal? ¿No? Eso también era un motivo de cabreo y un motivo de preocupación también, ¿no? Porque no sabías qué estaba pasando, qué había pasado. Las sociedades médicas emiten mensajes de apoyo, de reconocimiento, de incertidumbre, en definitiva, también. Toda la Sociedad Europea de Piel y Tobillo también emite una situación, un comunicado en el Foot and Ankle Surgery sobre la situación de la pandemia y, de nuevo, apoyando a todo el mundo. Aparecen algunos artículos publicados prácticamente en directo, online, sin ningún tipo de revisión, obviamente, sobre cómo se adaptan los servicios de cirugía de pie y tobillo en respuesta al COVID y más allá. Realmente no decían nada nuevo, nada diferente a lo que se estaba haciendo en los hospitales. Mucha teleconsulta para los casos posoperados. Se operaban las fracturas y se era muy conservador en aquellas fracturas que no fueran claramente quirúrgicas. Yo creo que eso no merece mucho la pena hablar porque probablemente todos habéis hecho lo mismo y todos hemos sido sensatos. No hemos cruzado, creo, la límite de las fracturas quirúrgicas, pero todavía en los próximos meses tendremos que ver si esto ha sido así o si las secuelas son diferentes. Aparecen recomendaciones de muchas sociedades científicas sobre cómo manejar la situación del COVID, pero de nuevo, a mí me parece, y es una crítica personal, que todas las recomendaciones estaban centradas en el paciente, que está muy bien, pero no daban las directrices de cómo protegerse el personal sanitario. Es decir, el paciente necesita una PCR y yo no necesito una PCR para operar a un paciente. ¿Es eso serio? No es entendible. Yo no puedo entenderlo. No sé, esto me cabrea mucho y me cabrea mucho en la vuelta en la vuelta a la actividad. Luego la situación de la docencia también se paró completamente. Mi aspecto docente, que seguro que muchos de vosotros compartís también aspectos docentes, en la Universidad Europea, en el grupo CTO Medicina de alumnos que preparan el MIR, pasó completamente a ser online, a no ser presencial, con una merma, lógicamente, experiencial para esto, pero bueno, más o menos hemos ido salvando, con mejor o peor fortuna, la parte docente en estos ámbitos. Uno de los principales problemas que había también es que todos los congresos, cursos, se van cayendo y se van cayendo como un dominó, todos uno detrás de otro. Los más aventurados los aplazaban y los que los aplazaban volvían a aplazarlos o los anulaban. Y bueno, pues esto causaba un daño tremendo en nuestra formación. Sabéis que dependemos de estos cursos para nuestra formación y todas las sociedades se ponen en marcha para proveer a sus socios y al mundo científico en general de formación durante la pandemia. Creo que es una de las cosas positivas, muy positivas de la pandemia, pero de nuevo que es achacable al mérito de los médicos como colectivo de poder no descuidar la formación que es autoadministrada por nosotros, como en la mayoría de los casos, con apoyo de la industria, pero sin apoyo de las instituciones, ni de los gobiernos, ni de las organizaciones mundiales de salud. Aparecen un montón de cursos, de webinars, que nos ha servido para unirnos muchos en la distancia, aunque todos estamos próximos en el corazón. Y yo creo que tenía una doble vertiente científica y también humana, ¿no? Te sentías más unido, reconfortado después de participar en un webinar, pensando que era un paréntesis y que estabas haciendo todo lo posible para no quedarte viendo la tele todo el día. Agradezco a muchas de las personas que me invitaron a estos webinars. Está siendo una experiencia magnífica y se aprende muchísimo en estos webinars. Los residentes también han tenido su parte de formación y, de nuevo, también agradezco a aquellas personas que me han invitado para formación de residentes que no pueden ser los olvidados y que han sufrido gran parte de esta pandemia, y mi solidaridad con ellos. Han estado en primer frente de batalla y no han sido tratados todo lo bien que deberían en temas de contratos, fin de residencia y de elección de plazas MIR, y los residentes están recibiendo, afortunadamente, formación online que espero sea provechosa para ellos. Se organizó un gran congreso mundial, Mark Myerson con Steps to Walk, que fue una cosa, pues un hito curioso, ¿no? De muchas horas y formación continuada, y que sirvió de nuevo también el aspecto humano de poder sentir cercanía de gente tan lejana que estaban sufriendo tu mismo problema. Claro, cuando ya ves que el número de casos va disminuyendo
te planteas qué va a pasar después, ¿no? ¿Cómo planificas el después? Y bueno, y tendrás que empezar a planificar el después durante la pandemia, ¿no? La telemedicina creo que está muy bien durante la pandemia, pero no es una herramienta para ver primeras consultas, es una herramienta para lo que es, que yo creo que son situaciones críticas como la que hemos vivido. El inicio de la cirugía programada ha sufrido también muchas paradojas, ¿no? Los hospitales querían rápidamente que hicieras cirugía programada, pero no había demasiados medios de precaución y de protección, y además querías que firmaras tú los consentimientos que tenían que ver con el COVID global del hospital, cuando creo que el hospital tenía que asumir, los hospitales tenían que asumir su parte de responsabilidad también. La parte negativa de la pandemia, sin duda, ha sido los aspectos que todos contamos, pero que es políticamente incorrecto que un médico los exprese. Cuando de vez en cuando algún médico se les colaba en algún programa de televisión protestando y diciendo las verdades del barquero de estas cosas, le miraban con sorpresa, a veces se cortaba la conexión o perdían la calidad de conexión. Espero que no me pase esto hoy, pero los políticos y el gobierno nos han dejado en la mayor parte del tiempo abandonados como perros. La sanidad pública, de la que tanto se vanaglorian los políticos, sigue siendo precaria en muchos aspectos, y todos hemos visto nóminas de los héroes de la administración que reciben los aplausos a las 8 de la tarde. Ahora ya empiezan las causas judiciales hacia los médicos que afrontaron la pandemia. Espero que tengan los mismos resultados y que los jueces las archiven igual que están archivando las causas contra los políticos, porque de lo contrario esta sociedad tendrá que hacer algo al respecto. Pero ya empiezan las demandas, ya están cayendo las demandas. Cuando la gente se recupera del golpe inicial, todo el mundo querrá saber quién ha tenido la responsabilidad del fallecimiento de su familiar o de que su familiar no pasara a la UCI cuando debería haber pasado a la UCI. Los colegios de médicos han emitido comunicados, pero creo que han mirado hacia otra parte en la gran mayoría de los casos. Yo no me he sentido especialmente arropado, ni creo que ninguno puede haberse sentido especialmente arropado, y tampoco han procurado velar por el bienestar de muchos de los médicos, de los colectivos médicos representados. Y la sanidad privada, que es lo que conozco de primera mano, bueno, pues los autónomos, que tenemos muy pocas ventajas y muchos inconvenientes, lo hemos sufrido de una manera especialmente virulenta. De manera perversa, el gobierno obliga a cerrar muchos negocios a los que facilita ERTEs y muchas vías de compensación. De manera perversa, los negocios sanitarios no cierran, con lo cual los gestores y la administración nos avisan que no tenemos derecho a hacer un ERTE con nuestros empleados o que no se nos va a pagar el ERTE, porque cuando llegue el momento de revisarlo, se nos va a reclamar el dinero porque se va a considerar improcedente al no haber sido obligatorio cerrar nuestra actividad. Esto no lo he escuchado en la tele, en los programas de tertulias. Los grupos hospitalarios que os voy a contar también han mirado hacia otro lado. Ellos están preocupados de cobrar ahora de la administración todo el gasto que han tenido, pero estoy seguro que nada de ese cobro y de ese gasto va a repercutir en los médicos que hemos estado al pie del cañón y hemos estado estando disponibles y no hemos cobrado absolutamente nada de las compañías aseguradoras, ni de los grupos hospitalarios, ni de la administración. De las aseguradoras no esperábamos nada diferente a lo que hemos recibido. De nuevo, nos han dejado tirados como perros también. Y lo que es curioso es que ahora fomentan malas prácticas, pero bueno, muy en su línea, ¿no? Fomentan las prácticas de la telemedicina, evidentemente cobrando 15 euros al mes por una póliza miserable. Lo único que se puede dar es atención miserable. Encontrarán algún médico pobrecito que no tenga otra cosa o no pueda dar de comer a nadie, a sus hijos, que harán telemedicina por precios miserables, ¿no? Es una vergüenza que se anuncien estas pólizas a precios miserables, intentando tirar de la medicina y aprovechando el post-COVID, esto es de esta semana, aprovechando el post-COVID para intentar captar clientes, porque las aseguradoras han seguido cobrando todas las pólizas de todos los clientes, entre los que yo me incluyo, y sin embargo no nos han pagado absolutamente nada. Cuando las hemos escrito diciendo que debería existir una compensación, nos han dicho alguna, no todas, el resto nos han dicho no nos ha querido responder, y algunos han dicho que como mucho nos adelantan un dinero y nos lo cobran después en otoño. Como os digo, pues nos han dejado tirados como perros también otra vez, ¿no? Las pérdidas del COVID van a ser terribles para algunos de nosotros. Sabéis que cobramos a 4 meses vencidos de muchas aseguradoras, de la mayoría de ellas, con lo cual nuestros meses de agosto, septiembre y octubre van a ser una ruina, con facturaciones cercanas a cero, y tenemos que seguir pagando a todo nuestro personal, de manera que no sé qué haremos si no funcionan los créditos, ¿no?
pero sobre todo las pérdidas más terribles e irreparables, porque el dinero se recuperará tarde o temprano, son las pérdidas humanas. Y yo he perdido a 2 personas especialmente queridas durante el COVID. Aurelio Capilla, que fue director médico de mi hospital, excelente médico, excelente gestor y persona, y que ahora trabajaba en el Hospital La Beata, se lo llevó el COVID con solo 59 años. Y lo mismo Alberto Tejedor, ¿no? Nefrólogo, gran docente, compañero mío muchos años en CTO Medicina, y que también se le ha llevado el COVID, ¿no? Esto es realmente lo más terrible de la pandemia, sin duda alguna. El resto de las cosas ya las remontaremos, ¿no? Y mirando al futuro, ¿qué me queda como reflexión de futuro? ¿Qué me ha cambiado el COVID como reflexión de futuro? Pues fijaos, yo pensaba que la gente de pie y tobillo la patología de pie y tobillo era una patología muy lejana de lo que es la asistencia urgente, pero sin embargo, cuando hemos vuelto a llamar a los pacientes, todos quieren operarse, la gente está muy fastidiada, y todos quieren operarse, y los pacientes realmente prácticamente ninguno ha dejado de operarse en este momento. Y bueno, es llamativo, ¿no? Como muchos pacientes padecen mucho dolor, aunque creemos que el pie y tobillo está muy por detrás de otras patologías de nuestra especialidad. Un aspecto muy positivo ha sido el contacto con la Junta Directiva actual, ya saliente ahora mismo hoy. Ayer estuvimos todos muy pastelosos en la despedida, quizá muy cariñosos, pero es que el COVID nos ha hecho un pegamento especial entre todos, ¿no? Hemos hecho un montón de sesiones de Zoom los sábados, los domingos, y yo creo que esto nos ha unido muchísimo, ¿no? Y el trabajo que han hecho todos mis compañeros de Junta ha sido realmente enorme. Y esto ha sido uno de los aspectos muy positivos de la crisis. Igual que mantener webinars con tanta gente, tantos amigos de lejos, ha sido una experiencia también fabulosa y es algo que recordaré siempre como un aspecto positivo del COVID. Mi promoción de medicina se juntó 100 y pico personas en un grupo de WhatsApp y rápidamente se generó con Paloma García de la Peña, que es nuestra alma mater que tenéis abajo, un grupo de apoyo que se llama 3S COVID-19, en el que intentábamos aportar serenidad, sensatez y solidaridad. Grupo activo que espero que haya ayudado a muchos pacientes y a muchos compañeros a pasarlo menos mal durante esta etapa de COVID y bueno, han tenido un comportamiento increíble. Y aunque lo más duro es el luto, ¿qué va a pasar con nuestro 2020? ¿No? ¿Esto qué nos va a cambiar? ¿Seguiremos iguales? Si siguiéramos iguales y miramos a otro sitio y nada pasara, yo creo que seríamos políticos. Espero que no seamos políticos. En mi caso me preocupa mucho esto que veis aquí. No hay muchos médicos quemados. Yo estoy bastante chamuscado, pero hay mucha gente que está quemada, probablemente sin retorno. Y esto es muy preocupante. ¿Qué va a pasar con tanto profesional válido que está en una vía muerta ahora mismo, ¿no? Y afortunadamente otro de los momentos positivos de esperanza durante la crisis ha sido encontrar a Unipromel, que es una asociación de médica profesional para ejercicio libre y digno de la profesión médica, que está intentando dignificar nuestra profesión para que algunas de las cosas que os he comentado no vuelvan a pasar en el futuro, ¿no? Y su lema, nuestro lema, que es ahora unidos contra el COVID, el día después hay que decir basta a tantas injusticias y a tantos atropellos que han cometido con nosotros, ¿no? Y para acabar, los mensajes a llevar a casa, mis mensajes no compartidos, no somos la mejor medicina del mundo, como tratan de ver nuestros políticos. Sí tenemos probablemente algunos de los mejores profesionales del mundo. Como paciente, si hubiera estado muy malito, me hubiera gustado que me hubieran tratado en España, dado el desprendimiento tan tremendo y encomiable de toda la profesión sanitaria ante la pandemia. Claramente no importamos nada a nuestros políticos, tampoco lo creíamos antes, pero está claramente demostrado, no hay ninguna duda ahora. Que no nos engañen ahora con la telemedicina y las pólizas low cost, que es muy tentador. Espero que sepamos aguantar como colectivo y no ceder con estas cosas. Me preocupa mucho qué va a pasar ahora con las listas de espera, porque intuyo que intentarán hacer peonadas y listas de espera a precios low cost y en condiciones poco favorables. Una moneda de cambio hacia las privadas seguro que es vender listas de espera de la pública y bueno, y eso no puede ser moneda de cambio. Los pacientes no pueden ser moneda de cambio de los costes de una pandemia. ¿Cómo se va a pagar todo esto? Seguro que con esos impuestos, claramente con esos impuestos. Luego, a ver qué pasa con nuestro futuro profesional en los próximos años. Lo más terrible son las pérdidas irreparables que no tienen solución. Los encuentros online van a cambiar nuestras rutinas futuras y, sobre todo, la formación. Es encomiable que hayamos mantenido la formación y estemos manteniendo la formación a pesar de todos los pesares, de que las casas comerciales han disminuido su apoyo,
de que los políticos no tienen ningún apoyo y de que nosotros no estábamos en las mejores condiciones mentales para pensar en formación, y ha sido una de las cosas que ha mantenido a flote y ha cohesionado al mundo del pie y tobillo en todo el mundo. Y hay que cambiar por cambiar la dignidad de nuestra profesión. Yo creo que a mí me queda rabia, me queda indignación y rabia después de todo lo que he vivido con el COVID, pensando que hemos sido un colectivo absolutamente vilipendiado con esto, y esto no se paga con los aplausos de las 8 ni con el premio Príncipe de Asturias. Espero que todos reflexionemos qué queremos ser como colectivo y qué queremos hacer como profesión en un futuro, para que si viene otra crisis tengamos una situación y una preparación diferente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. No sé si se me escucha. Creo que sí. Muchísimas gracias. Repito, Manuel, ha sido muy interesante tu charla y hemos cumplido el tiempo que teníamos asignado para finalizar este congreso. Congreso que se tuvo que generar de una manera un poco deprisa ante la imposibilidad de realizar el congreso que hacemos anualmente y que este año era en Alicante. Quiero desde aquí, sin duda de ningún tipo, dar la enhorabuena a todos los ponentes, a todos los participantes. Creo que ha sido una experiencia única y una experiencia extraordinaria que abrirá caminos de futuro. Quiero agradecer profundamente a todos los que habéis asistido a estas charlas, tanto miembros de nuestra sociedad como de otros países, y que os habéis sumado a presenciar este congreso virtual, y que estoy convencido que este es un congreso que va a hacer un cambio con vistas al futuro. Posiblemente de cara al futuro no sea solo la vía telemática la que nos una para la transmisión del conocimiento y para la formación de los especialistas de pie y tobillo, pero sí que se sumará a los congresos presenciales, porque nos ha ayudado a desarrollar este tipo de técnicas y cada vez se hacen con una mayor precisión. Por eso, de verdad, desde la sociedad española, yo no ya como presidente de la sociedad, puesto que hoy dejaba de serlo a partir de la asamblea de ayer, dándole la bienvenida a la nueva junta directiva, quiero agradeceros a todos y esperaros en las próximas reuniones y congresos que hagamos, así como nosotros asistiremos todo lo que podamos a los que nuestras sociedades hermanas vayan a poder realizar. Nada más y muchísimas gracias a todos.